Hola, soy Mariana. A continuación con Rocío vamos a estar explicando el método de Newton-Raphson. De acuerdo a lo trabajado en la clase virtual número 2 de este espacio, los métodos numéricos se clasifican en abiertos y cerrados. El método de Newton-Raphson es un método abierto, como lo son también el método de iteración de punto fijo y el método de la secante. Bueno, este método se utilizó empleando la derivada de una función que al evaluarla es la pendiente de la recta tangente. Esto se hizo para calcular su intersección con el eje de la variable independiente, que sería la raíz. Dicho cálculo se basó en la expansión de la serie de Taylor de primer orden. El cálculo de Newton-Raphson se basó en la expansión de la serie de Taylor de primer orden, ¿sí? Quedando expresada de la siguiente manera. F de x sub i más 1 va a ser igual a f de x sub i más x sub i más 1 menos x sub i por la derivada de x sub i, donde x sub i es el valor inicial de la raíz y x sub i más 1 es el valor en el cual la recta tangente interseca, ¿sí?, el eje x. En esta intersección, f de x sub i más 1 es por definición igual a 0 y la ecuación, ¿sí?, se reordena para tener lo que podemos observar acá. X sub i más 1 es igual a x sub i menos f de x sub i dividido la derivada de f de x sub i, que es la forma del método de Newton-Raphson para una sola ecuación. La forma para múltiples ecuaciones se obtiene en forma idéntica, sin embargo se debe usar una serie de Taylor de múltiples variables para tomar en cuenta el hecho de que más de una variable independiente contribuye a la determinación de la raíz. En el caso de dos variables, una serie de Taylor de primer orden se escribe para cada ecuación no lineal como u sub i más 1 es igual a u sub i más x sub i más 1 menos x sub i por la derivada de u sub i dividido respecto a la variable x, más i sub i más 1 menos i sub i por la derivada de u sub i dividido respecto a la variable i. Todo eso también, que dice i, b sub i más 1, ¿sí?, se repite la misma. El primer orden se escribe para cada ecuación no lineal como lo hicimos para u, también se hace para b. De la misma manera, solamente en donde teníamos u, ponemos b. De la misma manera como en la versión para una sola ecuación, la raíz aproximada corresponde a los valores de x e y, donde u sub i más 1 y b sub i más 1 son iguales a 0. En tal situación se reordena la ecuación, que explicó anteriormente Rocío, de la siguiente forma. La derivada de u sub i con respecto a la variable x multiplicado por x sub i más 1 más la derivada de u sub i respecto a la variable y multiplicado por i sub i más 1 igual a menos u sub i más x sub i multiplicado por la derivada de u sub i respecto a la variable x más i sub i multiplicado por la derivada de u sub i respecto a la variable y. La otra ecuación es de la siguiente forma. La derivada de b sub i respecto a la variable x multiplicado por x sub i más 1
más la derivada de b sub i respecto a la variable i multiplicado por i sub i más 1 igual a menos b sub i más x sub i multiplicado por la derivada de b sub i respecto a la variable x más i sub i multiplicado la derivada de b sub i respecto a la variable i. Debido a que se conocen todos los valores con subíndice i que corresponden al último valor estimado, las únicas incógnitas son x sub i más 1 e i sub i más 1. Entonces estas dos ecuaciones se van a expresar como un conjunto de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y en consecuencia se pueden usar manipulaciones algebraicas. Por ejemplo, una opción es utilizar la regla de Cramer y para resolverlo se puede expresar de la siguiente forma. X sub i más 1 igual a x sub i menos u sub i multiplicado derivada de b sub i respecto a la variable i menos b sub i multiplicado la derivada de u sub i respecto a la variable i, todo esto dividido la derivada de u sub i respecto a la variable x multiplicado la derivada de b sub i respecto a la variable i menos la derivada de u sub i respecto a la variable i multiplicado la derivada de b sub i respecto a la variable x. La otra ecuación queda de la siguiente forma. I sub i más 1 igual a i sub i menos b sub i multiplicado la derivada de u sub i respecto a la variable x menos u sub i multiplicado la derivada de b sub i respecto a la variable x, todo esto dividido la derivada de u sub i respecto a la variable x multiplicado la derivada de b sub i respecto a la variable i menos la derivada de u sub i respecto a la variable i multiplicado la derivada de b sub i respecto a la variable x. El denominador de cada una de esas ecuaciones se conoce formalmente como el determinante jacobiano del sistema. Por lo tanto, estas dos ecuaciones que expliqué recién, que es x sub i más 1 y i sub i más 1, es la versión para dos ecuaciones del método de Newton-Raphson. En el siguiente ejemplo se vamos a emplear en forma iterativa para poder determinar las raíces de dos ecuaciones simultáneas. A continuación, vamos a explicar todo a través de un ejemplo. Determinar las raíces de la ecuación x al cuadrado más x por y igual a 10. Y por otro lado, la siguiente ecuación, y más 3 por x por y al cuadrado igual a 57. Esto lo vamos a resolver con el método de Newton-Raphson para múltiples ecuaciones. Un par correcto de raíces, vamos a tener que x igual a 2 e y es igual a 3. Usar como valores iniciales x igual a 1,5 e y igual a 3,5. Teniendo en cuenta esos valores iniciales, vamos a calcular las derivadas parciales, ¿sí? Y evaluar esos valores iniciales de x e y. Entonces tenemos la derivada de u sub 0, ¿sí? Dividido respecto a la variable x es igual a 2x más y, es decir, que nosotros estamos calculando las derivadas parciales de la ecuación que teníamos acá en un principio de esta ecuación. Eso es igual a 2, en donde tenemos el valor inicial de x, vamos a reemplazarlo, más 3,5, que era el valor inicial de y. Eso da 6,5. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de b sub 0 respecto a la variable x, que es igual, ¿sí?, a 3 por y al cuadrado. Eso es
igual a 3 por 3,5 al cuadrado, que es el valor inicial de y, quedando como resultado 36,75. La derivada parcial de u sub 0 respecto a la variable y es igual a x, que x es igual al valor inicial, que era 1,5. La derivada parcial de b sub 0 con respecto a la variable y es igual a 1 más 6 por x por y, ¿sí? Y al reemplazar los valores, si al reemplazar en las variables los valores iniciales, queda 1 más 6 por 1,5, que es el valor inicial de x, por 3,5, que es el valor inicial de y, quedando como resultado 32,5. Así, el determinante jacobiano para la primera iteración es 6,5, que era lo que habíamos obtenido al principio, multiplicado por 32,5 menos 1,5 multiplicado por 36,75, obteniendo, resolviendo la cuenta, si la operación obtenemos 156,125. Los valores de las funciones se evalúan con los valores iniciales como u sub 0 igual 1,5, que era el valor inicial, al cuadrado más 1,5 por 3,5 menos 10. Eso es igual a menos 2,5. Luego nos vamos a la otra función, que la vamos a evaluar con el valor inicial de y, que es 3,5 más 3 por 1,5 por 3,5 al cuadrado menos 57. Todo eso es igual a 1,625. Si nosotros tenemos en cuenta y recordamos, estamos trabajando y evaluando la función que teníamos en un principio, reemplazando con los valores iniciales. Los valores que obtuvo anteriormente Rocío se van a sustituir en la ecuación, en aquellas ecuaciones que les expliqué anteriormente que eran para el método de Newton-Raphson. De esta forma vamos a tener la fórmula para x sub i más 1 y la otra fórmula para i sub i más 1. Esto lo vamos a reemplazar con los valores y nos quedaría de la siguiente forma. X igual a 1,5 menos 2,5 multiplicado 32,5 menos 1,625 multiplicado 1,5, todo esto dividido 156,125, se obtiene como resultado 2,03603. Luego la variable y va a ser igual a 3,5 menos 1,625 multiplicado 6,5 menos el valor menos 2,5 multiplicado 36,75 dividido 156,125. El resultado es 2,84388. De esta forma se puede decir que los resultados están convergiendo a los valores verdaderos, que son x igual a 2 e y igual a 3. Por lo tanto, los cálculos se repiten hasta que se obtenga una precisión aceptable. Con el método de iteración del punto fijo, la aproximación de Newton-Raphson puede diverger si los valores iniciales no están suficientemente cerca de la raíz verdadera, mientras que para el caso de una sola ecuación, los métodos gráficos son útiles para poder obtener un buen valor inicial. Existen algunos otros casos o algunos otros métodos avanzados para obtener una primera aproximación aceptable, donde los valores iniciales a menudo deben obtenerse mediante la prueba y el error. El método de Newton-Raphson para dos ecuaciones puede generalizarse para resolver n ecuaciones simultáneas, debido a que el camino más eficiente para esto implica utilizar el álgebra matricial y la solución de ecuaciones lineales simultáneas. Muchas gracias por su atención. Chao.